Muy buenas tardes otra vez. Estamos aquí en Lágrimas en la Lluvia, este domingo, dedicando nuestro programa a ese gas venenoso que sutilmente se introduce en las almas y en las sociedades, la desesperación, el vacío existencial. María Cárcava nos introduce en el marco antropológico y filosófico. Cuando el filósofo germano Friedrich Nietzsche se disponía a explicar qué era el nihilismo a finales del siglo XIX o principios del XX, nos advertía que iba a contar una historia muy larga, la historia de los 2 próximos siglos. Ni el mismo Nietzsche fue consciente de cuánta certeza contenía semejante afirmación. Mientras tanto, se esmeraba con denuedo en insistir en que el cristianismo era platonismo para el pueblo y en que fomentaba los valores propios de una moral de esclavos, tales como la humildad, la obediencia, la pobreza, el sacrificio, la debilidad o la compasión. Cuando Nietzsche sostuvo que Dios no creó al hombre, sino el hombre a Dios, alguien le siguió. Y a ese alguien, a su vez, le siguieron muchos otros, hasta que semejante pensamiento desplazó al anterior, expandiendo cual pandemia la mayor enfermedad del alma, a la que Viktor Frankl denominó vacío existencial. Esto es, la pérdida del sentimiento de que la vida es significativa, y cuya consecuencia última conduce a configurar al hombre como un ser liberado de ataduras, en constante búsqueda de cosas que le llenan el corazón de hastío y acaban instaurando una civilización de la inmanencia. Al respecto decía Solzhenitsyn: al negarnos a aceptar un poder superior inmutable que nos supera, hemos colmado el vacío a golpe de imperativos personales y súbitamente nuestra vida se ha vuelto espeluznante. Y esta desesperación espeluznante no hace sino agravarse en una época como la nuestra, posmoderna y tecnificada, que ha acentuado la incomunicación y deshumanización de nuestras relaciones y desestructurado la vida moral. Terminamos esta introducción volviendo a Nietzsche, a quien el gran poeta Joan Maragall dedicó este epitafio cuando supo de su fallecimiento. Nietzsche fue un sediento de absoluto, un sediento de Dios que no quiso bajarse a beberlo en la fuente de la fe y se murió de sed. Esta tarde les preguntamos a nuestros invitados: ¿creen que el individuo y por ende la sociedad está muriéndose como Nietzsche de sed porque ya ha bebido todo lo que se puede comprar y no ha bebido de la verdadera fuente de la vida? ¿Cuáles son las causas primeras de la situación de vacío vital que azota a Occidente? Bueno, y puesto que intentamos en esta primera parte del programa una aproximación antropológica, yo creo que tenemos que empezar por José Escandel. ¿Cuál podemos decir que son las causas primeras de esta especie de pandemia, como ha dicho María, que nos azota? ¿Dónde habría que buscar sus orígenes? Ella lo ha centrado mucho en el nihilismo. Probablemente hay otras corrientes previas anteriores, ¿no? Todas las corrientes naturalistas, ¿no?, filosóficas, ¿no?, que separan absolutamente al hombre de lo trascendente, pero que indudablemente esto se ha ido agravando, ¿no? Ha sido un proceso que paulatinamente, una gangrena que se ha ido extendiendo sin que nos demos cuenta y que hoy nos atenaza por completo. José. Célebre texto aquel de Dios ha muerto, el hombre que baja de la montaña con un candil en pleno día, ¿no? Gritando en medio de la plaza: Dios ha muerto, Dios ha muerto. Y la gente le mira asombrada y distante. Creo que es la tarea que nosotros tenemos. Somos ese hombre que tenemos el candil a mediodía iluminando. Tenemos que decir que Dios ha muerto. Hoy, en pleno siglo XXI, Dios ha muerto. Es decir, Dios ha desaparecido de la civilización occidental. Lo que nos encontramos es una civilización que parece estar igual, pero que está vaciada completamente por dentro. Las raíces son enormemente complicadas. Podemos retroceder en la historia, pues por lo menos, ¿verdad?, al final de la Edad Media. 2 elementos que yo mencionaría que son casi contemporáneos de Nietzsche, finales del siglo XIX. Uno, el positivismo cientificista, la pretensión de que con la ciencia positiva todo lo describimos y todo lo controlamos. Y 2, perdón, porque esto es una exposición un poco escolar, sí, la idea de que nosotros nos hacemos a nosotros mismos y somos completamente dueños de nuestra existencia. Cuando nos declaramos protagonistas absolutos de nuestra existencia y cuando consideramos que tenemos el control absoluto de la naturaleza mediante la ciencia, Dios ha muerto. Eso ha pasado en el siglo XIX.
que es hijo de la Ilustración, ¿verdad? Que es donde se sembraron esos virus. Hoy vivimos de esos dos elementos. La ciencia lo es todo y, por otro lado, nuestra libertad no tiene límites. José Luis, una primera aproximación. Por seguir en esta dirección y complementándola, hay dos que quedan como máximas y de repetir casi las memorizamos con facilidad, ¿no? Vivir et si Deus non daretur es una modalidad, una concepción de la vida como si Dios no existiera. Que por una parte es racionalista, porque es curioso que se puede negar a Dios y Dios ha muerto desde unas claves en las que teóricamente no se nega a Dios. O sea, si hiciéramos una encuesta en el campus universitario sobre la existencia de Dios, muchos afirmarían, más del 75% saldría afirmando la existencia de un absoluto. Lo curioso es que Occidente ha llegado a la vida como si Dios no existiera, sin negar la existencia de Dios. Me voy a explicar. Porque puedes afirmar el Dios de George Lucas de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompañe. Puedes entrar en el espíritu del cosmos y de la Gaia ciencia o de la diosa naturaleza, en una playa nudista entrando en sintonía con el aire reparador. Podemos entrar en una espiritualidad de musicoterapia como si con Mahler entráramos en las esferas celestes. Se puede no negar a Dios y llegar a una existencia en la que el hombre no sabe ni quién es para sí mismo. Los racionalistas decían que Dios era un relojero que había puesto el engranaje en marcha y luego se desentiende. Por lo tanto, podemos prescindir de él. Ojo, ojo. Mucho ámbito cultural católico ha vivido y vive esta dualidad. No niega el credo, pero como si no existiera en la vida. Y esta es la gran afirmación de uno de los grandes pensadores del siglo XX, Cornelio Fabro. Dios, si existe, no tiene que ver con la vida. Estas son como dos afirmaciones. Delibac, en el Concilio Vaticano II, cuando se presiente una secularización, dice: la Iglesia es una de las causantes del autogol del cristianismo que se expresa como ateísmo práctico y secularismo de la vida. ¿Se puede vivir sin Dios? Sí, pero la experiencia ya nos va indicando, lo decía también hace 50 años, nos va indicando que es siempre contra el hombre. Se puede vivir sin Dios, pero contra el hombre mismo. ¿Qué ocurre? Una ensoñación, una sugestión. Está perfectamente explicado. Es que es una maravilla, es una maravilla. Voy a hacer dos referencias, no porque sea sacerdote católico, esto quiero que quede claro, sino que hago dos referencias y acudo a dos fuentes por el hambre y la necesidad que tengo de usar la inteligencia bien. Pues bien, Juan Pablo II, acudo a él porque me ilumina el entendimiento, no porque yo sea sacerdote. Ha acudido permanentemente a las fuentes luminosas que brotan de las primeras páginas del Génesis, iluminación universal para toda la historia universal de la cultura, y él mismo, en uno de sus grandes escritos, en Dives y Misericordia, narra la parábola del hijo pródigo como la parábola del hombre occidental y del hombre de todos los tiempos. La sugestión de poder ser, como decía Pepe Escandel al inicio, podernos fabricar a nosotros mismos. Puedes, en un monólogo eterno contigo mismo, ser como Dios, es decir, no necesitas a Dios que pasea por el jardín, no necesitas un diálogo, tú te bastas a ti mismo. Tú puedes, en una especie de bandeja de autoservicio, mezclar, condimentar tu vida. Esta es la trampa. No niegas a Dios, pero vives como si no fuera necesario. Juan Matías. No sé si soy yo el más adecuado, rodeado de un sacerdote y de dos filósofos de verdad, de hablar de filosofía, pero a mí me parece que en esta labranza que está haciendo el ser humano, donde se está con denuedo cavando un abismo que no sé si no va a ser el peor de la historia, pero por ahí vamos, llevamos 500 años. Yo creo que las fracturas han sido múltiples. Hablemos de las múltiples rupturas éticas, políticas, jurídicas. Ahí están un Maquiavelo, un Bodino, un Hugo Grotio. Son muchas. Todo esto luego se amplifica a partir de la Revolución Francesa, pero todos los gérmenes están ya antes. Eric Voegelin, no sé si en la ciencia política, el gnosticismo, o en la nueva ciencia de la política, donde habla uno de esos dos libros de que la Revolución Inglesa resume todas las revoluciones. Y es verdad. Cuando uno estudia cerca lo que ocurrió con Cromwell, allí están compendiadas todas las revoluciones. Y esa fractura
continuada, lo único que hacemos es darle cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte a Dios en el trasero hasta que lo sacamos completamente de nuestras vidas. O por lo menos, y esto me parece de una indecencia intelectual absoluta, que es ya la de considerar que existe y actuar como si no existiera. Pero bueno, en esto nuestros hermanos norteeuropeos han sido expertos en hacerlo durante mucho tiempo y ellos han instilado estos mismos vicios. En esas fracturas múltiples que ya digo, luego Revolución Francesa, Revolución Soviética, ahora estamos en una que es particularmente lesiva, que es el nihilismo. Y me gustaría que luego hablásemos de ellas, no te importa, pero quisiera simplemente decir que quizás como procedente del nihilismo, e importante, está un tema que aquí estamos hablando de la autonomía del ser humano, de este espíritu prometeico que tenemos, titánico que tiene el ser humano, donde dice, voy a ser tal, pues yo decido lo que voy a ser. Pero hay algo también que está ahí que no debemos olvidar, que es el idealismo. Y yo aquí ya, haciendo una deriva un poquitín más psicologicista, yo veo que el mundo de hoy, la persona concreta, incluso creo que mi colega Carlos podría decir más o menos lo mismo, porque hemos hablado alguna vez, que hay una falta de realismo en las personas. Hoy día estamos tan enfrentados con la realidad que no adecuamos nuestro intelecto a la realidad, sino que intentamos adecuar la realidad a nuestro intelecto. Y una cosa es alucinante, es decir, es justamente un ejemplo precioso para ilustrarlo. Quien es maestra o maestro de infantil se da cuenta que cuando entra en contacto con el alumno, el niño de 3 años, y en diálogo con la madre o con el padre que le viene a recoger, ahí se juega todo el drama de la historia de él y contemporáneo. Se da cuenta que la madre no conoce al hijo, porque empieza a hablar del hijo, y muchas madres, no todas, pero muchísimas madres, tienen una idea distinta del hijo que tiene. Pero esto es, ¿cómo podemos construir un mundo y una familia cuando la madre está adecuando al hijo a su ensoñación? Tienes que empezar a educar a la madre a conocer al hijo. Es hombre, el idealismo del que hemos hablado mucho en este programa. El domingo pasado, en el programa de la conciencia, muchísimo, ¿no? Hablamos de toda la filosofía poskantiana, ¿no? Que recluye efectivamente en la interioridad a Dios, que descree la posibilidad de conocer, de un conocimiento del mundo, ¿no? Y que al final pues ha sido una jaula, ha sido la jaula de nuestras almas, ¿no? Pero sigue, por favor, Juan Matías. No, solamente quería decir que, bueno, que efectivamente que está en eso, que quería hablar del idealismo como un precedente grave, gravísimo en esta destrucción, que también larga a Dios fuera. Aquí habría que hablar, vosotros que sabéis bastante más de Kant que yo, de lo particularmente siniestro que ha sido este personaje para la historia de la humanidad. Simplemente diré una cosa, como ejemplificación de lo que acabo de decir. En algún momento me preocupé de comparar la noche oscura de San Juan de la Cruz con la noche oscura de Santa Teresita del Niño Jesús. 2 carmelitas, en fin, deberían estar como muy alineados y la experiencia debía ser espiritualmente la misma. Pues no, es sustancialmente distinta. Y para resumir, esto quizás es una simplificación excesiva, no importa. El punto es que San Juan de la Cruz parece como que Dios se ha ido de él, pero Dios claro que está ahí. Santa Teresita, la pobrecita, sufre en su alma la tragedia de los 400 años que le preceden. Y Santa Teresita hay un momento donde no es que Dios le deje a ella, es que Dios no está, Dios no existe. Es casi la tentación con la que ella está peleando en todo eso. Y esa noche oscura tan terrible, yo diría que mucho más dura la de Santa Teresita del Niño Jesús que la de San Juan de la Cruz, solamente se puede explicar por los 400 años precedentes. Por eso es la santa de los tiempos modernos. Perdona, remata esa pareja, aunque no es carmelita, Teresa de Calcuta, cuya oscuridad es todavía superior a la de Santa Teresita, que precisamente es una santa de hoy. En ese periodo desde Santa Teresita hasta Teresa de Calcuta se ha profundizado, como tú mismo señalabas antes. Es que es una oscuridad la de Teresa de Calcuta en plena época nihilista, también como tú señalas. Pues esto, entre Misfits... O sea, te animo a que hagas esa comparación porque profundizamos en el desastre, ¿no? Esto es entre Misfits y Thelma y Luis, pero es que vamos caminando en ese abismo. Es decir, yo lo que sí que quería decir es que yo no veo esto, no veo el nihilismo como un desierto, sino lo veo como un abismo, y un abismo cada vez más profundo. Eso sí que quería insistir. Sí, un abismo además en el que al final del abismo, cuando tocamos tierra, digamos, con lo que nos encontramos es con la angustia, ¿no? Es que no hay fondo, no hay fondo, ¿eh? Se puede profundizar, perdona.
Yo creo, ¿eh? Lo cual no significa que este abismo o este pozo no nos ayude a entender qué significó que José cayera en el pozo en el Antiguo Testamento, o hasta dónde ha bajado en el Sábado Santo de la historia y del ser Jesús. Hasta el infierno. O sea, por una parte, porque es un abismo vertiginoso, pero también es un abismo contemplativo. Claro, eso es muy distinto. Ya, pero que... Carlos, que te estás quedando ahí un poco... Sí, no, nada, algunas cuestiones que fui tomando. Yo creo que el problema del nihilismo en sí es que destruye la posibilidad tanto de las respuestas como de la pregunta por el sentido del mundo y el sentido de la vida. Entonces, si partimos, diríamos, de la base de que a fines del siglo XIX, cuando las dos grandes corrientes, que fue el positivismo y el nihilismo, una con un optimismo, podríamos decir, casi omnipotente en el progreso de la técnica y en una visión utópica, diríamos, del bienestar de toda la humanidad. Y las experiencias del siglo XX nos han demostrado, diríamos, que, bueno, ha sido tremendas y lacerantes porque nunca antes la humanidad había llegado a tal grado de civilización y de cultura, pero nunca antes se había utilizado formas de destrucción tan masivas y tan tremendas. Por otro lado, el nihilismo, donde ya no había más nada, diríamos, que plantear. Entonces, los grandes maestros de la sospecha, diríamos que Freud, Nietzsche y Marx, uno desde lo inconsciente social, otro desde el inconsciente de la libido o la fuerza pulsional, y Nietzsche con la voluntad de poder, que lo retoma desde Schopenhauer. ¿Qué pasa? Que desenmascara, ¿no?, la conciencia, nos quita ese velo que el nihilismo propone, en cierta forma, quitar, pero detrás del nihilismo, ¿qué nos queda? La nada. ¿Por qué? Porque el punto de partida de la pregunta del nihilismo quita, vacía la pregunta por el fundamento. Y al vaciar la pregunta por el fundamento, parte de la noción de la negación del ser y no de la cuestión del ser. Entonces, si partimos de la negación del ser, que es el nihilismo, quitada la máscara, nos encontramos con la nada, con el vacío existencial. ¿Querías intervenir, José Luis? Me resultaba muy interesante lo que estabas diciendo, ¿no? En el libro del Otro Sol, donde narra autobiográficamente la conversión y el estudio sobre el nihilismo al que ha dedicado mucho tiempo Olivier Clément, teólogo ortodoxo que se afincó en París, él cuenta cómo de pequeño, digo esto para empezar a apuntar algo con lo que yo no quiero dejar de terminar el programa. El nihilismo es un abismo, pero mientras que exista la realidad está vencido. Esto es lo que yo quiero. Piensa que la realidad cada vez se niega más. Bueno, volvemos luego sobre ello, pero en el Otro Sol, donde Olivier Clément habla de su vida, dice, perdió a un amigo siendo joven. Yo hace unos días he perdido a un amigo con 50 años, joven. Pero él lo perdió a los 14 o 15 años. Después de los funerales y tal, volvió a casa y a su padre, estaba en la Unión Soviética, le preguntó, ¿qué será de él? ¿Volveré a ver a mi amigo? Contestación de su padre. Llevo todos los años de mi vida, junto con el sistema escolar de la Unión Soviética, intentando hacerte ver que esta pregunta no tiene sentido, ni te la plantees. Este es uno de los problemas del nihilismo, que no solamente nos dice no hay respuesta para las grandes preguntas que te provoca la vida, porque las grandes preguntas no las provoca el sacerdote en una homilía lanzándote a meditar. Un sacerdote es interesante si hace eco del golpe que la vida nos da, no si yo añado a la vida una problemática además de los problemas de la vida. Aquel muchacho se dio cuenta que su padre era una amenaza. Porque él dice, esa pregunta por mi amigo era mía, era lo más profundamente mío que tenía. Y ahí empecé a vislumbrar que todo ese aparato, todo ese sistema y esa maquinaria organizada de la mentira era una violencia contra mí mismo. Es impresionante que un momento de dolor y de muerte puede hacer caer a un aparato que parece
indomable e irreductible. José Luis, hay una canción de Fito que coincide exactamente con eso. ¿Corazón oxidado? Puede ser que la respuesta sea no preguntarse el por qué. Ah. Y no es la única canción que he oído de los tiempos Sí, modernos claro. en los que se dice una cosa semejante. Es exactamente si el esto. intento es La idea eliminar es la pregunta, vaciarnos está de clarísimo. problemas, ¿no? El asunto es si podemos del todo. Esta es la cuestión. Claro, esto sería la anulación de las opciones. Lo más, las consecuencias más tremendas, digamos, del nihilismo es precisamente agotar la oposición entre el bien y el mal. O sea, lo que hablaba Kierkegaard, ¿no? Ya a mediados del 19, decía el out por el it. O sea, esto y lo, entonces entra en una dinámica de una indiferencia factual. Es curioso. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, tuve la sensación, y digo porque tú escribes en dominicales, y es muy interesante que escribas. Yo tuve la sensación una vez en una serie de La Soledad Sonora, creo que se titulaba, o La Música Callada, o sea, más místico, habéis estado hablando de San Juan de la Cruz, pero era nada más y nada menos que alguien a quien el nihilismo le venía derrotando, Antonio Gala. Tú ves su escritura y dices, este hombre está siendo derrotado por la vida, pero clarísimamente, en su conocimiento. Yo estaría dispuesto a cenar con él y pasar toda la vida por darle un poco de esperanza, de la esperanza que tengo yo. No lo estoy juzgando personalmente, estoy juzgando su pluma y su creación. Es una creación venida menos. Recuerdo que tenía yo aquel periódico dominical en mis manos y dije, nihilismo. Es la sustitución de una homilía laica de espiritualidad para sacar de en medio una palabra nueva que uno espera en el domingo, en el Día del Señor. Si nosotros no somos capaces de dar un punto de vida y de luz el domingo, habrá gente que en la terraza de la Castellana o en el chiringuito de cualquier sitio leerá el dominical esperando algo. Quiero decir que o eliminamos la pregunta o la reducimos en evasiones estéticas sentimentales, que es otra de las trampas, ¿no? Juan Matías. El nihilismo tiene muchas caras. No nos quedemos solamente con la cara nietzscheana, aunque esta sea quizás la más interesante y la más profunda y posiblemente la más maléfica de todas ellas. Es verdad, para Nietzsche, todo valor o toda pretensión de una vida ulterior no tiene fundamento ninguno. ¿Correcto? Pero hay otros nihilismos que también están ahí y que son para consumo de masas. El nihilismo de Nietzsche es para una élite. Es para una élite, lo que pasa es una élite muy influyente. El nihilismo de masas quizás pase más por otros presupuestos. Conozco bien el nihilismo de Bakunin, que era una forma de nihilismo, y hay un nihilismo que es más de corte fenomenista, porque estamos hablando, y Carlos ha insistido mucho en esto, en la anulación del ser, que nos lleva a la anulación de la metafísica, a la anulación de todo lo óntico, que eso es muy grave. Pero aparte de ello tenemos otros aspectos. O sea, la negación de la pregunta por el ser. La negación de la porque pregunta. se niega el ser. Punto. Pero aparte de esto, en otro tipo de nihilismos, como este, por ejemplo, de Bakunin o de los fenomenistas, lo que está es que ellos niegan dos cosas. Ellos niegan el presente, es decir, niegan la realidad, y niegan el pasado. Y sobre una tábula rasa quieren construir todo. Construir todo desde una voluntad de autoafirmación absoluta. Para mí... En ese sentido son empiristas. Somos un mero haz y gavilla de las sensaciones instantáneas. Pero esta tábula rasa al menos le queda que, aunque sea una cosa mesiánica, un sucedáneo muy malo, pero intentan hacer aquí algo. Y en esto, la izquierda, bueno, y hoy día la derecha también, están absolutamente permeados de ello. La izquierda moderna está absolutamente permeado de ello. Existe otro tipo de nihilismo, que sería más el sartriano que hemos mencionado, que es ya como salida, como escape a todo esto. Claro, esto no hay quien lo aguante. Es decir, estamos negando el ser. Estamos negando el ser por un lado. Estamos negando el pasado, estamos negando la tradición, estamos negando todo lo que sabemos de las generaciones anteriores. Estamos negando el presente, que es la realidad. Ante todo esto, llega un tipo como Sartre y nos dice, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hagamos un proyecto de vida y empapémonos en él y tiremos para adelante, a tirar millas. Y estos son Marilyn Monroe y Clark Gable en la película. Estos son, este tipo. O sea, cuidado porque los nihilismos, el nihilismo es bastante más poliédrico de lo que parece y no nos quedemos solamente en este nihilismo, dije, esencial, que es este. Pero aquí tenemos todos los elementos. En esta breve exposición que acabo de hacer están todos los elementos. Algunos de ellos han sido insinuados. La negación óntica, la negación metafísica,
la negación de la realidad, que retoma un tema del idealismo, y luego ya dos vertientes. Uno, la construcción de un paraíso terrenal y el enzarzamiento con una voluntad absoluta, de autodeterminación absoluta por parte de la persona, de un proyecto, aunque sea un proyecto personal, que sean fines, yo qué sé, como decía antes, temporarios, transeúntes. Pues sobre ese paraíso terrenal que luego se revela un infierno en la tierra, seguiremos hablando, será en apenas un minuto, después de la publicidad. Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en Lágrimas en la lluvia, tratando de profundizar en ese vacío existencial que se ha convertido en la gran enfermedad de nuestro tiempo. Estamos hablando un poco de las bases filosóficas sobre las que esta desesperación va tomando posesión de los individuos y de las sociedades. Y en su última intervención, Juan Matías creo que hacía una interesante aportación diciendo cómo por una parte había unas tendencias filosóficas de las élites, pero que luego esas tendencias filosóficas van calando a nivel popular, ¿no? Y quizás sería interesante que tratásemos de mostrar a nuestros espectadores ese proceso, ¿no? Porque sin duda alguna creo que aquí es donde se produce ese proceso de ingeniería social, digámoslo así, que hace que personas que vivían con los pies en la tierra, realismo, y con la mirada en el cielo, pues de repente se encuentren en un abismo, ¿no? En un abismo en el que nada tiene sentido, en el que nada tiene explicación y que por lo tanto los conduce a esa especie de extravío y de absoluta destrucción interior. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente este proceso, José? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, por arrancar de algún lado, la situación espiritual occidental a la que estamos remitiendo el concepto de nihilismo, en el siglo XX ha tenido, aparte de otras múltiples fachadas, dos fases claras, la anterior y la posterior a la Segunda Guerra Mundial. Desde mediados del siglo XX vivimos nuestra nihilidad de otra manera. El nihilismo de Sartre y de Camus es muy distinto, a mi modo de ver, que el nihilismo de hoy. Porque el nihilismo de hoy, al menos en Occidente, es un nihilismo, primero, cientificista, segundo, satisfecho, y tercero, romo. Es decir, un nihilismo que ha imposibilitado, como antes hemos comentado, el hacer más preguntas. Blandito. Es decir, nos hemos conformado, Blandito. nos hemos aburguesado en el nihilismo. Eso mismo que de la escena de Nietzsche que antes yo recordaba, que al que baja de la montaña con el candil le llevan los demonios, ¿no? ¿Cómo es posible que no os deis cuenta que habéis matado a Dios y no saquéis las consecuencias y sigáis viviendo igual, ¿no? Eso. Nos hemos matado a Dios y pretendemos seguir viviendo igual, es decir, no matándonos unos a otros, aguantándonos, montando empresas, organizando políticamente la sociedad. Todo el fundamento ha desaparecido. Carlos aludía a eso también antes. Todo el fundamento ha desaparecido y que pretendemos que el mundo siga teniendo luz. Y así vivimos, ¿no? Claro, hemos tenido para eso que reducir enormemente nuestras aspiraciones. Y la operación existencial desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, a mi juicio, es el convencer al hombre de que sus aspiraciones tienen que ser muy modestas, que lleguen al fin de semana, pero no más allá, ¿no? Unas vacaciones, un viaje a no sé dónde, una hipoteca que puedas sobrellevar, un trabajo que te permita también llevar una existencia. Pero se acabó. Un epicureísmo medio, un Se cálculo acabó, ¿no? de placeres Eso es. y sin mucho compromiso, ¿no? Casi prácticamente igual que el de las vacas estabuladas. O sea, confórmese usted con una existencia, bueno, mediocre, muérase sin dar mucho la tabarra, ¿verdad? Y se acabó. Yo creo que este es el nihilismo popular, o al menos una de las líneas que yo veo más claras del nihilismo popular. Una manifestación muy nítida es el auge de las espiritualidades, de las pseudo-religiones a las que José Luis al principio aludía, ¿no? La invasión de la New Age. La evasión. La sustitución de la religión por espiritualidad. Usted tiene que hacer yoga. Rezar, no, por supuesto.
pero tiene que hacer yoga para encontrar su centro y realizarse. Y ahí se acaba el horizonte de su existencia. El precio que usted tiene que pagar para no suicidarse en un mundo vacío es conformarse con que su horizonte vital sea el del fin de semana. Es impresionante que comenzó la modernidad afirmando, o con estos profetas, Feuerbach junto con Nietzsche es otro de ellos, el opio del pueblo, y con qué facilidad estamos encanutados que aceptamos el opio de estas espiritualidades, donde no hay nada. Nada. Solo puedes creer que eso es valioso porque te han borrado del mapa el valor de tu tradición. Vamos a ver, si yo voy por la Puerta del Sol y soy consciente de que llevo en la cartera mucho dinero o algo muy valioso, a mí no me roban la cartera. O sea, os lo aseguro. O me doy cuenta si lo intentan. Todo depende de la conciencia, del valor de lo que porto. Ahora, si no soy consciente del valor de lo que porto, me roban la cartera, los calcetines y todas las prendas interiores. A Occidente le ha pasado algo porque le han robado el alma y no se ha dado cuenta. Y ahora no nos damos cuenta que este tipo de espiritualidad alternativa es el mayor opiáceo del mundo. Al inicio del siglo XX es que es genial. Tanto Hannah Arendt como Peggy, yo no sé si Peggy ya se había convertido, no lo sé, pero estaba a punto. Peggy dice, todo el mundo moderno es un mundo de inteligencia abstracta, y se descristianiza en aquel momento en el que el papá, para celebrar la primera comunión de su niño, y por lo tanto no es una espiritualidad, es que el hijo puede empezar a entrar en diálogo con alguien más grande que su padre. Eso es lo que nosotros decimos con la primera comunión. Ya sabes que se quiso inventar la primera comunión laica hace unos años. Sí, claro. Alguien. Entonces dice Peggy, No se celebra. toda la descristianización, ¿no? pero República atentos Democrática a la Alemana. cuestión, porque es que es sibilina y ambigua, ¿no? Como la serpiente ambigua de la Pasión de Gibson. Toda la descristianización comienza cuando un papa católico, para festejar la primera comunión de su hijo, le abre una cartilla de ahorros. Porque el chaval mezcla, adereza el encuentro de la primera comunión con tu primer saldo. Y dice Hannah Arendt, después de haber visto el nihilismo, porque Eichmann en Jerusalén o todo el drama de la Segunda Guerra Mundial es un problema no resuelto de la Primera Guerra Mundial y del mundo contemporáneo. Y dice Hannah Arendt, después de haber percibido y reflexionado sobre el momento de nihilismo y de infierno absoluto, cuando uno ha estado con silencio y en silencio en la celda del padre Kolbe, yo ahí toqué el nihilismo. Me quedé como conmovido y me di cuenta que es uno de los gigantes del siglo XX. Lo es. Porque él tuvo que tocar lo que no existe. Solo lo pudo tocar porque había puesto un graffiti en su pared. Es uno de los momentos más conmovedores que he tenido yo en mi vida, ¿eh? Como alguien es llamado por Cristo para entrar en el más profundo abismo porque Él rescata. O sea, es una sintonía con la redención tremenda, el padre Kolbe. No lo dudó Juan Pablo II en cuanto llegó al pontificado, activar el testimonio de este hombre. Bueno, pues en esa línea, Edith Stein o Hannah Arendt dice, todo el nihilismo se introduce en el mundo en ese preciso momento en el que una mamá en la vida cotidiana está friendo un huevo sin significado. Esto es genial. Está diciendo lo mismo que el profeta Eliot. O está diciendo lo mismo que yo muchas veces le digo a los padres, pero tú no le puedes pedir a tu hijo y preguntar cuánto ha aprobado o cuánto ha suspendido. Porque ¿qué nos pregunta el ministerio que nos da cada vez más becas? Nuestra nota media. Pero hay alguien que me pregunta, ¿qué he aprendido este año en esta asignatura? Hay alguien que se sienta conmigo para decir, ¿qué alegría y qué descubrimiento has hecho en esta asignatura que puede ser María o Troncal? No. El papá le pregunta la nota media. Ese es el nihilismo. Eso es lo que dice Hannah Arendt y estoy completamente convencido. Atentos, y con esto termino. El nihilismo se puede meter dentro de una parroquia. Cuando un cura le dice a alguien, te necesito como catequista, de primera comunión o de confirmación, y jamás le pregunta, ¿y tú cómo estás? ¿Y esto que estás enseñando es vida de tu vida? No, es que a mí lo que me interesa es mantener el organigrama, la maquinaria tecnocrática, también eclesiástica, no eclesial, eclesiástica. Esto lo percibió muy bien tanto Peggy como Benedicto. Y dice, la Iglesia a veces se convierte en papel y en una maquinaria. ¿Hay alguien con una vida que desafía el nihilismo? No puede ser la organización ni un programa. Es que se cuela por... Es poliédrica y tiene tantos recovecos que nos alcanza en lo cotidiano. Claro, el problema de las ideas es que tienen consecuencias y yo creo que todo estas ideas de las que estamos hablando, pues claro, luego se plasman
se encarnan, adquieren concreciones que van devastando Nos alcanzan. nuestra vida, ¿no? Y yo creo que en la extensión de esta plaga han tenido también mucho que ver las destrucciones de las formas de vida anteriores, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? También la introducción de la técnica en nuestras vidas, la formación de ciudades cada vez más propensas al anonimato, la creación del trabajo como una especie de condena, ¿no? Desligada de nuestra vida, ¿no? Como una especie de infierno cotidiano al que tenemos que ir, la ruptura de los vínculos familiares. Brevemente, quiero insistir en un factor que es una de las vías de escape de todo este tema del nihilismo y del vacío existencial, que es el voluntarismo. Pero el voluntarismo viene de atrás. Mencionaste al padre Leonardo Castellani en la introducción. Me alegra de que lo mencionaras porque creo que es una figura que hay que recuperar. Me parece que es un hombre que tiene muchísimas claves, tú has hecho mucho por recuperar. Oye, algo he hecho por intentar recuperarlo, ¿eh? Es lo que estaba diciendo, que tú precisamente has hecho mucho por recuperar esta figura que es desgraciadamente poco o insuficientemente conocido en España. El padre Castellani dice, analizando la razón por la cual España se vuelve decadente, yo me sorprendió mucho cuando leí que es Suárez. Suárez, no Adolfo Suárez. No, evidentemente. Estoy hablando de Suárez, el filósofo. El gran filósofo Jesús. Siglo XVI. Escuela de Salamanca. De la Escuela de Salamanca. Entonces, él dice, es el voluntarismo lo que allí pasa. Vamos a tratar, porque creo que quizás estemos a lo mejor cargando a nuestros telespectadores con demasiada filosofía. Yo me gustaría bajar y enumerar lo que el padre Castellani hace cuando habla de esa voluntad de poder que tenemos hoy día. Y él habla de 7 fases. Él habla de la voluntad de producir, el padre Castellani, de un hombre subordinado a la producción, que lleva la voluntad de planificar para aumentar la producción, con lo cual hay una subordinación férrea a la producción. Y aquí el tema del dinero. Ahora viene la voluntad de dominar, esto es la tercera, férreamente una nación a otra, una corporación a una nación hoy día, porque las corporaciones transnacionales a veces son mucho más potentes que muchas naciones, y esto son los mercados. En cuarto lugar, la voluntad de hacer dinero sin límites, el lucro para hacer capital. Estamos con el tema consabido de la usura, del cual pocos hablan hoy día. Ahora se empieza a hablar un poquito por razón de la crisis. En quinto lugar, la voluntad de destruir la producción para hacer dinero. Hemos tenido ejemplos de cosechas tiradas al mar para que no bajaran los precios en ciertos productos, etcétera. Sexto, la voluntad de destruir el dinero para aumentar la producción. Y aquí es donde estamos en este momento. Inflación, deflación, manejo arbitrario del dinero, que es exactamente la especulación del dinero donde estamos. Y el séptimo, dice Castellani, que es la voluntad de destruir y de destruirse, el suicidio, el nihilismo en estado químicamente puro. Bien, y después de esta primera aproximación al nihilismo, a esa enfermedad que se ha introducido en nuestras sociedades occidentales, vamos a tratar de indagar un poco más en cómo ese nihilismo afecta a las personas, cuáles son los trastornos que provoca en nuestra vida. María Cárcava nos introduce en el asunto. Al pensar en un símil para intentar entender lo que puede significar el vacío existencial en la vida de una persona, no parece desencaminado compararlo con los agujeros negros que pueblan el universo. Como los agujeros negros, la desesperación o vacío existencial atrapa dentro de sí toda nuestra voluntad. Y como los agujeros negros, logra crear en nuestro derredor un campo gravitatorio que deglute entre sus fauces cualquier atisbo de luz o resurrección espiritual. Así funciona el vacío existencial, impulsándonos a intentar llenar de cosas materiales e intrascendentes ese agujero negro que intentamos en vano saciar hasta llegar a un hartazgo que paradójicamente nos deja más vacíos y extenuados todavía. Sin respuestas y expuestos al vacío, solo quedan la conciencia de nuestra precariedad, la inconsistencia, el tedio, la ansiedad, la depresión y la conciencia del absurdo. Decía Víctor Frank que no importa tanto que la vida esté llena de placer o de sufrimiento. Lo que importa es que esté llena de sentido.
Pero buscar el sentido de la vida en una sociedad utilitarista que nos enseña a cosificar a las personas impulsándonos a participar activamente del sinsentido imperante es un camino entorpecido por satisfacciones inmediatas que se prueban cada día más ineficaces y en cuya estación final se agazapan el horror vacui y las serpientes de la angustia. Tenemos entonces que evadirnos de 1000 maneras distintas e igualmente desnortadas. Comprando, consumiendo compulsivamente, recurriendo a paraísos artificiales, descargando nuestra violencia contra los demás o practicando sexo de forma compulsiva, y si no, detrás de un ordenador. El abanico de posibilidades en pleno siglo XXI es amplio. Cuando nada te sacia por no encontrar una razón trascendente que dé sentido a la vida, no es ilógico desear acabar con ella. El sociólogo francés Émile Durkheim decía a este propósito lo siguiente. Cuando la persona se individualiza más allá de cierto punto, si se separa demasiado radicalmente de los demás seres, hombres o cosas, se encuentra incomunicada con las fuentes mismas de las que normalmente debería alimentarse y ya no tiene nada a que poder aplicarse. Al hacer el vacío a su alrededor, ha hecho el vacío dentro de sí misma y no le queda nada más para reflexionar más que su propia miseria. Ya no tiene como objeto de meditación otra cosa que la nada que está en ella y la tristeza que es su consecuencia. Pero a Durkheim se le olvidó mencionar a Dios. Les preguntamos a nuestros invitados cuáles son los síntomas del vacío existencial, cuáles son sus consecuencias en la persona y por ende en la sociedad, cuáles los trastornos que ocasiona y si existen remedios para combatirlo. Juan Matías, este vacío existencial del que venimos hablando, ¿en qué tipos de trastornos se concreta o se diversifica en nuestro tiempo, tú como psiquiatra, que en tu experiencia profesional? En muchos. Podríamos decir, por ejemplo, que la depresión es un efecto de este vacío. Ciertamente que la depresión es uno, la ansiedad es otro. Y estamos hablando de patologías que van en aumento, al punto de que este tipo de enfermedades empiezan a llamar, no la atención solamente de los psiquiatras, de las revistas científicas que se ocupan de psiquiatría, sino incluso de aquellas de salud pública. Es decir, ya empiezan a ser consideradas un poco epidemias. Y la gente se pregunta, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos esto? Y una de las cosas en que sistemáticamente la psiquiatría está fallando es que está dando, y lo dice alguien que yo hago neuropsiquiatría, o sea, que estoy absolutamente exento de poder decir esto con algún tono de interés propio, todo lo contrario. Estaría tirando piedras contra mi tejado. Le estamos dando mucha importancia a los factores que los tienen, a los factores moleculares o de neurotransmisores o a los factores de redes neuronales, etcétera, pero no estamos abordando quizás todo lo bien que debiéramos estos problemas que están influyendo, y eso uno lo ve en la clínica. Y uno lo ve en la clínica porque además uno ve, en el caso concreto que tú has mencionado de la depresión, uno ve que un paciente con depresión tiene depresión clínica, de verdad, depresión. Lo tratas, la depresión afortunadamente es una enfermedad muy agradecida, en el 90 y tantos % de las ocasiones, lo tratas y al cabo tarda ¿Quiere semanas. decir muy agradecida? ¿Quiere decir que responde bien al cura? tratamiento, sí, responde bien al tratamiento en un porcentaje altísimo de casos, entonces lo tratas, se tarda, porque estamos hablando de cosas que tardan 4, 6, 8 meses, y al cabo de 6 meses pues el paciente está mucho mejor, ha vuelto a su vida normal, etcétera. Pero el paciente llega y te dice, mire doctor, yo estoy mejor que estaba, ciertamente, pero sigo sin encontrar significado a mi vida, sigo sin tener esperanza. Entonces uno sabe que está viviendo en un milieu, en un medio, en un caldo de cultivo, en el cual eso va a pasar. Hay muchos artículos, y esto ha salido, el American Journal of Psychiatry, por ejemplo, ha publicado muchos artículos al respecto, que las personas que son religiosas, y tanto más cuanto su religiosidad es más tradicional, son estudios hechos en católicos, en protestantes y en judíos. Entonces, los judíos ortodoxos, los protestantes más evangelistas y los católicos más tradicionales tienen más resiliencia a la enfermedad, no solamente a la mental, sino curiosamente también a la física. Qué curioso, hombre, qué curioso. Pero eso ya digo que hay muchos artículos hablando esto. Contestando más a tu pregunta, aparte del tema de la ansiedad y de la depresión, está el tema, por ejemplo, que yo creo que se inserta mucho y que lo vemos en la consulta bastante, el tema de los duelos patológicos. La gente entiende mal la muerte. Que los duelos patológicos cada vez proliferen más, tiene que ver con que tenemos una gran distanasia social. El modo de morir que tenemos es completamente aberrante, como quiera que lo miremos. Morimos mal, morimos
distanciados de los nuestros, morimos en la asepsia de una unidad de cuidados intensivos, no tiene que morir en su casa, confortado por los suyos, con el cura rezándole las últimas recomendaciones al oído. Cuando y sin miedo a que estén los nietos. Y sin miedo a que estén los Eso nietos. es. Y cuando tienes un niño pequeño, los que hemos tenido esa oportunidad, porque tenemos familia que son de estación rural, pues le vamos, le tocamos a un muerto con 5 años, le decimos a nuestra madre, mamá, está frío, pues es fenomenal. Eso es como tiene que ser. ¿Hay alguna enfermedad donde el vacío existencial dijéramos, tiene unos tintes terribles, como el trastorno límite de la personalidad? Pero no me quiero olvidar en esta lista, que tampoco es exhaustiva, de mencionar que las drogas y alcohol tienen mucho que ver con esto, porque son escapes, son maneras baratas de escapar a todo este tipo de cosas. Que el suicidio, que va más, tiene también que ver con esto. Y que la violencia, que a veces se solapa con enfermedades psiquiátricas, pero a veces en una cosa que está producida por varios factores al mismo tiempo, es a veces este factor de desesperación del nihilismo contemporáneo el que empuja a una persona que por la razón que sea, por una enfermedad mental, es propensa a la violencia, es la que le da el último empujón para cometerla. Sí, Una ya observación que sí. nos Claro. vamos acercando al final y a mí sí me gustaría, junto a la terapia, junto a la patología de la sociedad contemporánea en la que hemos insistido, abundado y abierto perspectivas, posibles pistas de terapia o de caminos educativos de salida y de liberación de esto, ¿no? Primero, un maestro del corazón y de la vitalidad y de la subjetividad que ha hecho el camino hacia el nihilismo existencial y lo ha vencido, San Agustín, tan moderno como siempre, y su discípulo contemporáneo Benedicto, que es quien ha puesto en Colonia, en la Universidad Europea, en Francia o en la Sapienza de Roma, el dedo en la llaga de las patologías, de la razón, del afecto y de la vulnerabilidad occidental. ¿Cuál es la alternativa? No una dialéctica, sino un atractivo vencedor, delectatio victris. El misterio de la vida nos saca de la nada y nos sostiene sobre la nada por un atractivo vencedor. Y vio Dios que era bueno, verdadero, bello, y nos hizo capaces de verdad, y nos hizo capaces de gozo. Por eso, me encantan esos estudios estadísticos de qué comunidades resisten más las dificultades del vivir y son más reacias o están más defendidas contra la depresión. Pero me gustaría saber si hay estudios empíricos sobre qué tipo de comunidades tienen los más altos porcentajes de capacidad de gozo. Cuéntame entre ellos. Así era el epitafio de Neruda. Confieso que he vivido. Aquí el problema ante el nihilismo es, ¿tú qué tipo de confesión de tu vida haces y qué es lo que te permite no caer al foso? O sea, confieso que he vivido, ¿qué te lo ha permitido? La terapia frente al nihilismo es esta. Atractivo vencedor. Necesitamos hombres que lo crean, que lo palpen, que lo gusten, que lo vivan. 2. Necesitamos hombres con el arte de contárnoslo, narrarnos estas experiencias bellas. Y 3. Estas experiencias bellas, como Chesterton nos las propondría, se vivirían con una cerveza en una taberna errante, es decir, en vínculos comunitarios y familiares. La alternativa al nihilismo son comunidades vivas. Lo percibió antes de su conversión MacIntyre y después de su conversión con mayor claridad. Necesitamos un nuevo San Benito, una nueva comunidad monástica, donde también se incorpore el cementerio junto al claustro, la sala capitular y el refectorio. Necesitamos una experiencia unitaria, atractiva, atractivo vencedor. Así fueron los padres del desierto, cuando el desierto avanzaba. Así fue Agustín cuando vio cómo caía todo un mundo, pero se levantaba otro. Yo sigo esperando en lo mismo, en la misma comunidad que porta un significado hecho carne, ¿no? Carlos. Sí, me parece muy interesante como una propuesta y al mismo tiempo un desafío también porque en italiano dice Occidente si uccide, Occidente se está suicidando, ¿no? Se está matando. Y la enfermedad de Occidente, más allá, diríamos, de las estadísticas, porque la Organización Mundial de la Salud da que 1.000 millones de habitantes, de personas en el globo, sufren algún trastorno psiquiátrico, y de los cuales 600 millones viven en países desarrollados. Entonces yo quisiera, diríamos, invitar a reflexionar la conexión entre sociedad de consumo, tecnología o sociedad tecnocrática, Occidente.
Con estos O sea, ¿crees que en el parámetros, consumo y en la tecnología está gran parte de esta... yo creo que está en que nos ha anestesiado nuestra capacidad de percibir, de vivenciar el otro. El otro en el sentido, diríamos, Esas de escenas de Levinas. taberna chestertoniana de la que Exacto. hablaba El otro. José Luis, Entonces, ¿no? vivimos, digamos, como en cápsulas, como en burbujas, ¿m? En donde se da la paradoja del solipsismo. Somos mónadas al sentido leibniziano, pero mónadas posmodernas. Porque en definitiva, diríamos, vivimos acumulados en megalópolis, pero sin dialogar entre nosotros. Un ejemplo, y hasta qué punto nos condiciona incluso hasta nuestra forma de sentir. Se nos muere un familiar y procesamos un duelo y sentimos un pesar y una angustia. Muere un vecino, le damos las condolencias. Miramos en un noticiero que 7 niños mueren por segundo de hambre y es un dato estadístico. ¿Hasta qué punto la sociedad de la técnica, con su nihilismo, nos ha condicionado hasta nuestra forma de sentir? Tenemos ya que ir terminando. Juan Matías, una reflexión final. Pues muy breve. Se han dicho muchas cosas y se han dicho que hay que mejorar la sociabilidad, que hay que mejorar la familia, que hay que ser más frugal, que hay que ser más realista, todo este tipo de cosas. Yo, de verdad, que cada día, no sé si son los años o es la profesión, me estoy volviendo cada vez más antropológicamente pesimista, me estoy volviendo cada vez, afortunadamente, a mí me salva, que soy cada vez teológicamente más optimista. Yo no veo solución a esta Europa, a España, a este mundo occidental, a este mundo hispánico, que Cristo. Y por cierto, Malvinas Argentinas. Por supuesto, por supuesto. Y Gibraltar español. Muy bien. Bueno, la verdad es que ha sido un placer reflexionar con vosotros sobre estos asuntos. Es muy interesante porque en un momento José decía que ese nihilismo que se ha apoderado o que atenaza a Occidente, que es ya un nihilismo satisfecho, un nihilismo aburguesado, es decir, que nos hemos acostumbrado a vivir en el infierno porque como que le hemos puesto aire acondicionado y calefacción central al infierno y por lo tanto pues no padecemos tanto o creemos que no padecemos tanto sus efectos, ¿no? Yo, sin embargo, a pesar de que también antropológicamente tiendo al pesimismo, sí que creo que ese infierno nunca podremos acondicionarlo. Es decir, el infierno al final nos quema con su llama y nos ofusca con su vacío, ¿no? Y al final, yo creo que habrá una rebelión. Yo creo que habrá una rebelión del hombre, ¿no? Frente a ese nihilismo que se nos ha inyectado en vena. Yo descubrí a Cristo después de experimentar mi vacío. Claro, y lo que habéis hablado, esas experiencias místicas, ¿no? Como a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pues la experiencia de Santa Teresita pues es más lóbrega, digamos, más terrible, ¿no? Que la de San Juan o la de la Beata Teresa de Calcuta todavía más. Yo creo que en ese proceso en el que se ha metido el hombre contemporáneo, creo que habrá salida, ¿no?